Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va continuer avec un nouveau tutoriel, d'accord, de la unité numéro 4. L'autre jour, je vous expliquais les adjectifs démonstratifs. Bon, dans ce cas-là, les pronoms démonstratifs aussi, d'accord. Et aujourd'hui, on va voir les expressions, les adverbes de temps. Bon, même ici, je pris un livre d'un ancien élève, mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que je disais, bueno, los adverbios de tiempo, adverbios. Bueno, normalmente vamos a ver que los adverbios van detrás del verbo, ¿vale? Se colocan detrás del verbo. Bueno, en principio, la línea del tiempo quedaría tal cual, ¿no? Dice avant-hier o hier, antes de ayer, ayer, avant, antes, ¿verdad? Maintenant, que quiere decir, pues, ahora, entonces hablaríamos de aujourd'hui, hoy. Après, después. Y tendríamos demain, mañana, y après-demain, pasado mañana, ¿vale? Ahí viene también anotado. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Yo digo en francés, elle se lève à 5h du matin. Ella se levanta a las 5 de la mañana. Elle se lève tôt. Ella se levanta temprano, ¿vale? Pues ahí tendríamos uno de estos adverbios. Vamos a ver el contrario de tôt en francés es tard, ¿vale? Tôt es temprano o pronto, tard, pues como saben, tarde. Elle va au lit à 2h du matin, ella se va a la cama a las 2 de la mañana. Elle se couche tard, ella se acuesta tarde, ¿vale? Vamos a ver más adverbios de tiempo, ¿vale? Dice, tous les ans, il passe ses vacances à 7. Todos los años, él pasa sus vacaciones en 7, ¿d'accord? Pues il passe toujours ses vacances à 7. Attendez, toujours, siempre, no confundan toujours avec tous les jours. Eso sería todos los días, ¿vale? Vámonos al contrario de toujours. El contrario de siempre sería nunca. Je suis allergique aux produits laitiers, soy alérgico a los productos lácteos. Je ne mange jamais des produits laitiers, ¿vale? Este ya lo veíamos cuando analizamos la negativa, ¿verdad? Yo no como nunca productos lácteos. Vamos a ver más adverbios, de tiempo. Dice, Céline va 2-3 fois par an chez sa tante. Celina va 2 o 3 veces al año a casa de su tía. Pues, elle va quelquefois, va algunas veces. Elle va rarement, pues ella va raramente o casi nunca chez sa tante. Elle va quelquefois o elle va rarement, d'accord? Vamos a ver otro. Dice, Cédric a son entraînement de rugby 4 fois par semaine. Bueno, esto es una actividad que él hace usualmente, ¿no? Hasta 4 veces a la semana. En ese caso, utilizaríamos el adverbio de tiempo souvent. Él s'entraîne souvent au rugby. Él se entrena a menudo, con asiduidad, al rugby, ¿vale? Vamos a ver otro. Vamos a ver el déjà. Dice, elle est arrivée trop tard à la gare routière. Ella llegó demasiado tarde a la estación, ¿vale? De autobuses. L'autocar était déjà parti. Pues el autobús ya se había ido, ¿de acuerdo? Déjà, no olviden los acentos, déjà. Vamos a la siguiente, dice, nous venons de te voir dans 2 jours. Pues acabamos de vernos hace 2 días, ¿no? Nous venons te voir dans 2 jours. Vendremos a verte dentro de 2 días. Pues nous viendrons bientôt te voir. Vendremos a verte pronto, bientôt, ¿vale? Recuerden que to era temprano, pues bientôt, pronto, ¿de acuerdo? Si quelqu'un sonne, j'ouvre la porte. Si alguien llama, yo abro la puerta. J'ouvre tout de suite la porte. Una vez más les recuerdo los adverbios de tiempo, en este caso adverbus, viene del latín, se colocan detrás del verbo, ¿vale? J'ouvre tout de suite la porte, pues abro enseguida la puerta, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos unos pocos ejercicios para trabajarlos y ahora vamos a seguir con más expresiones de tiempo, ¿de acuerdo? Para expresar la duración. Depuis, recuerden que esto es un paso amigo que significa desde, o ça fait, más estructura, más que. Se emplean para indicar el comienzo de una acción que tiene continuidad, que continúa. Por ejemplo, yo digo en francés, il fait du tennis depuis un an. Él practica tenis desde hace un año. Quiere decir que todavía él sigue practicando tenis. En ese caso vamos a utilizar depuis. O también podemos utilizar expresar lo mismo con ça fait.
Ça fait un an qu'il fait du tenis. Hace un año que él hace tenis, que practica tenis, que juega al tenis, si quieren también, ¿vale? Pues ambas, como digo, una acción expresa la duración, una acción que tiene continuidad en el tiempo, ¿vale? Vámonos con la preposición de y a. S'emploie pour indiquer une durée. También se emplea para indicar una duración, ¿no? Dice, cette émission passe du lundi au vendredi, de 7h a 8h. Pues esta emisión la ponen de lunes a viernes, de 7 a 8. Bueno, muy importante recordar que estas dos preposiciones, cuando van seguidas de un artículo, en el caso del artículo de, se van a transformar en du y en o respectivamente, ¿vale? Se vuelven artículos contractos, como es el caso, ¿no? ¿De acuerdo? De lunes a viernes, del lunes al viernes, ¿vale? Bueno, vámonos con otra expresión. De s'emploie pour indiquer les moments précis où commence l'action. Pues appelle-moi dès que tu arrives, llámame en cuanto llegues. Ese de se puede traducir por en cuanto. Vamos a ver la expresión. Il est parti dès le lever du soleil. Pues partió al alba, ¿no? Literalmente pone ahí del lever du soleil, en el momento en el que se levantó el sol, ¿vale? Pues anoten también esa expresión de en el momento en que se emplea para indicar el momento preciso cuando comienza la acción. Bien, para expresar una acción futura, pues tenemos la preposición dans, que como saben también significa, cuando yo digo je suis dans la rue, significa en, estoy en la calle, pero aquí también su función es para cuando lo utilizamos como dentro de, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Dice, nous partons dans une heure. Pues partimos dentro de una hora, ¿vale? Vamos a la siguiente, jusqu'à, como saben, su traducción es hasta. Indica también un límite en el tiempo. Je reste à Paris jusqu'à dimanche, pues me quedo en París hasta el domingo. Recuerden que también la preposición a, en este caso seguido de le, pues se puede transformar en o, ¿vale? Par exemple, je dis nous serons ici jusqu'au mes, ¿verdad? Es decir, hasta el mes de mayo, ¿no? Por ejemplo, jusqu'au. También puede contraerse, ¿vale? Expresiones en pasado, estamos abriendo expresiones en, como ven aquí, para expresar la duración, momento que se indica, acción futura, y en este caso vámonos para hablar de una acción pasada. ¿Cómo vamos a expresar una acción pasada? Pues, il y a indique un moment dans le passé par rapport a un moment présent. Hay, en este caso, o hace, la traducción, ¿no? Pero en este caso, indica un momento en el pasado con respecto al momento presente. Yo digo en francés, je l'ai vu il y a une heure, pues, lo vi hace una hora, o la vi hace una hora, ¿vale? Hace una hora. Dice, atención, il y a, c'est aussi dans les énumérations. Esto ya lo sabíamos. Aquí, como expresión de tiempo, se traduce como hace, pero cuando queremos enumerar una serie de cosas, se traduce como hay, ¿no? Esto ya lo sabíamos. Il y a des sandwiches, des chips et de l'eau. Hay sandwich, patatas y agua, ¿d'accord? Il y a. Bueno, pues hasta aquí las expresiones de tiempo, d'accord? J'espère que ça a été utile. Alors, copiez tout ça de votre livre en su cuaderno personal. Copienlo todo, por favor, ¿vale? No les pongo PDF porque he cogido para la explicación la página 59, d'accord? Bon, madame et messieurs, ça c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine, salut!